Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Estamos prácticamente finalizando el mes de agosto, un mes que prometió ser el mes de la segunda dosis, un mes donde la mayoría de la población ya iba a estar vacunada, es decir, con las dos dosis, vacunación completa, pero también un mes donde se pensaba que la variante Delta iba a estar en una explosión. Al momento, solamente el 26% de la población está vacunada completamente, es decir, con las dos dosis, es decir, protegida de una enfermedad grave, internación o muerte. No así de contagio. Eso lo vamos a ver enseguida. Y la variante Delta sí está entre nosotros, sí tenemos una circulación comunitaria, es decir, ya se han detectado casos en distintos puntos del país de personas infectadas que no provinieron del exterior ni tampoco fueron contacto estrecho de viajantes que hayan llegado al país desde afuera. Es decir, la variante Delta está entre nosotros. Por eso me pareció interesante e importante, dentro de mis posibilidades, charlar un poquitito para qué, para refrescar algunos conceptos y para tratar de enfatizar cierto comportamiento que todavía no debemos dejar. Es la protección personal, que depende de nosotros, también depende de quienes nos rodean, y la otra es la vacunación, que no depende de nosotros en gran medida, sino de la oferta de vacunas, pero sí que nosotros tenemos una decisión muy importante y es vacunarnos o no vacunarnos, vacunar a nuestros hijos o no hacerlo. ¿De acuerdo? Esto es un poquito lo que tengo ganas de charlar con ustedes en unos minutos. Vamos a compartir la pantalla y voy a tratar de hacer todo esto más ameno con algunos dibujitos. Imaginemos un edificio, un edificio de departamentos, la puerta de entrada, muchos departamentos, y que en la esquina, digamos, de este edificio hay un ladrón que de alguna manera está esperando la oportunidad para ingresar. ¿Qué oportunidad? Un descuido. ¿Qué tipo de descuido? Una puerta mal cerrada, un vecino que ingresó y no esperó a ver que la puerta se cerrara detrás de su ingreso, una persona que le franqueó el acceso pensando que era otro propietario, amigo de algún propietario, o bien alguien que venía a entregar algún producto. Cualquiera de estos descuidos franqueó el acceso a este individuo que estaba al acecho. Pues bien, el coronavirus, que lo vamos a dibujar así, después vamos a analizar un poquitito más otra vez para recordar, es este ladrón que también está al acecho, intentando ingresar a nuestro cuerpo, que sería este edificio, también constituido por muchísimas células, nuestros departamentos, miles de millones de células que están formando parte de nuestro edificio. Ahora, este ladrón, el coronavirus, el SARS-CoV-2,
perdón, SARS-CoV-2, está al acecho y nosotros podemos o no franquearle el ingreso a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los descuidos que nosotros podríamos cometer que permitieran que este ladrón ingresara a nuestro edificio? Por ejemplo, sabemos que este ladrón ingresa por la nariz, por la boca, porque se encuentra en el aire. ¿Cómo es que se encuentra en el aire? Porque alguien infectado estornudó, tosió, habló, escupió, gritó, cantó cerca nuestro, y al hacer cada una de estas acciones, expulsó al exterior gotas que van cargadas de estas partículas virales. Estas gotas pueden ser relativamente grandes o mucho más pequeñas, con lo cual este virus en el ambiente puede tener dos comportamientos. Entonces, y acá viene qué descuidos podemos tener que le franqueen el acceso. El primero, si las partículas virales son grandes en cuanto a la gota que la lleva, tenemos acá altura y acá tenemos distancia. Imaginemos que desde este momento la persona estornudó, con lo cual expulsó esas gotas a una cierta altura y esas gotas fueron generando o fueron de alguna manera tomando una trayectoria que podemos llamar parabólica. Y esa trayectoria, ¿qué es lo que dice? Que estas partículas líquidas que llevan a este coronavirus, por su tamaño, por su velocidad y por la inclinación con la que salieron de nuestro estornudo, recorren una cierta distancia hasta volver a caer al piso. Y esta distancia se calcula aproximadamente en 1,5 metros, 2 metros. Por eso, una de las cosas que podemos hacer para tratar de impedir el acceso de estas gotas que acarrean el coronavirus a nuestro cuerpo es mantener una distancia física. Dejar que la gota haga esta trayectoria y caiga al piso. Esa es una. La otra es que algunas de estas partículas son tan pequeñas que quedan flotando en el aire como un aerosol. Más de uno al ponerse un desodorante o algún otro aerosol todavía huele en el aire por un cierto tiempo. Es decir, esas gotitas que han sido aerosolizadas permanecieron durante un tiempo. ¿Cómo podemos entonces impedir? Y acá es donde viene el tapa, y lo voy a poner completo, nariz, boca. Y esto es muy importante porque tenemos que tapar la nariz y la boca, que serían las puertas de acceso a nuestro edificio. Y acá es muy importante que el tapabocas esté bien colocado. Vemos gente que lleva el tapabocas como si fuese un tapamentón, es decir, cubriendo nada más que la parte de abajo. Esto es ridículo. Es como aquel motoquero que lleva el casco en el codo. Choca, va al hospital, todo quebrado menos el codo. Eso es ridículo. El casco en la cabeza, el tapabocas no tapando el mentón. Otros lo suben un poquitito más y tapan no solamente el mentón, sino también la boca.
un poco mejor, pero no es suficiente. ¿Por qué? Todavía dejamos que ingrese por la nariz. El tapabocas, para estar bien utilizado, tiene que tapar desde la nariz hasta el mentón, es decir, todo. Y en la medida de lo posible, que esté lo suficientemente apretado contra la cara como para también evitar que las partículas aerosolizadas ingresen por los costados. ¿Mm? Entonces, no dejemos que el virus ingrese. Mantengamos distancia, tapemos la nariz y la boca. ¿De acuerdo? Esas son dos medidas de protección. ¿Qué otras medidas de protección tenemos que tener en cuenta para evitar que el virus ingrese? Lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos con jabón o en su defecto con alcohol en gel? ¿Por qué? Porque si ahora analizamos un poco más en detalle la partícula viral, vamos a ver que esta partícula tiene una cubierta externa, que es una membrana, que está constituida por lípidos, es decir, entre comillas, grasa, y de la cual protruyen, es decir, salen al exterior muchas proteínas, que es lo que le da esa característica de corona, y de ahí se llama coronavirus. Alguna de estas proteínas es la famosa proteína S, que vamos a ver para qué le sirve al virus. Y el virus, adentro de este envoltorio, tiene, además de otras proteínas, material genético, que en el caso del coronavirus SARS-CoV-2 es ARN mensajero. Y ahora vamos a ver qué significa esto y qué características particulares le da a este virus. Empecemos con la membrana para ver por qué el lavado de manos con jabón y alcohol en gel es importante. Porque el jabón es lo que normalmente utilizamos para sacar la grasa que tenemos en la mano, en alguna tela, etcétera. Por esas características químicas que tiene el jabón, es como que de alguna forma engloba las grasas y las saca. Al hacer esto, sobre la partícula viral, ¿qué es lo que hace? Destruye esta membrana, destruye este envoltorio y por lo tanto inactiva al virus. Lo mismo el alcohol. Si no podemos, no tenemos acceso en este momento a un lugar donde lavarnos las manos con jabón, llevemos siempre un frasquito con alcohol en gel que sirve de la misma manera. ¿De acuerdo? Si destruimos la envoltura lipídica del virus, lo estamos inactivando. ¿De acuerdo? La otra cosa de la que vamos a hablar es obviamente la vacunación. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para protegernos por ahora de todos los tipos, las variantes del coronavirus? Distancia física, tapa nariz y boca bien colocado, lavado de manos con jabón o con alcohol en gel y por supuesto la vacunación, que es la más importante de todas, pero que no depende tanto de nosotros. Vamos a ver qué pasa con esto. La otra cosa es, si yo tengo que mantener una cierta distancia, si el virus se transmite por aire a través de estas partículas, de estas gotas que salen de una persona infectada, tratemos de estar al aire libre, en ambientes ventilados y tratar de reducir a un mínimo posible el contacto con otras personas, es decir, no estar en una habitación de dimensiones reducidas con gran aglomeración de gente, ¿de acuerdo? Tratemos de cumplir todo esto.
Y esto es muy importante. Esto que es sentido común, que como muchos dicen es el menos común de los sentidos. ¿Y esto qué significa? No importa lo que hagan los otros, no importa lo que nos estén mostrando. Si los demás no cumplen con estas medidas de prevención, nosotros tratemos de hacerlo, ¿de acuerdo? No por un decreto, otra vez, por sentido común. Pronto van a habilitar un montón de actividades más, ingreso a gente a las canchas de fútbol, eh, no sé. Bueno, tengamos mucho cuidado. Si eso está habilitado y queremos hacer uso de esa posibilidad, de todos modos mantengamos este tipo de precaución. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces ahora un poco más a la vacuna, pero para eso primero tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Cuando una partícula viral, una bacteria o alguna otra partícula que es desconocida para nuestro organismo ingresa a nuestro organismo, tenemos nosotros una barrera de protección muy importante que es lo que llamamos el sistema inmunológico. Es un sistema de los más complejos para entender y para estudiar que tiene nuestro organismo. Lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible y obviamente dentro de mi capacidad limitada para entender este sistema. Así como en un edificio podemos tener una cámara, varias cámaras, personal de seguridad, que de alguna manera actúan preventivamente, disuasoriamente o también con una acción activa una vez que el ladrón ha ingresado al edificio, nuestro sistema inmunológico es como esa cámara que va viendo quién ingresa a nuestro cuerpo. ¿Es conocido? Pase. ¿Es desconocido? Alerta. ¿Mm? A mí me gusta decir o pensar que es como nuestro James Bond, nuestro 007 con licencia para matar. ¿Matar a quién? A todo aquello que ingrese a nuestro organismo y que no forme parte de nuestro cuerpo, que no sea reconocido como propio. Por suerte, este James Bond todavía sigue en la mayoría de los individuos respondiendo a sus mandos naturales, es decir, nos protege. Si este James Bond, con la capacidad que tiene, los conocimientos y esta licencia para matar, actuara por su propia cuenta y en desmedro nuestro, nos destruiría. Es lo que pasa con las llamadas enfermedades autoinmunes. Nuestro propio sistema inmunológico deja de protegernos y por el contrario nos ataca. En la mayoría de las personas sigue funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta partícula viral, este virus, cualquier otro, una bacteria, etcétera, ingrese a nuestro organismo, se va a poner en funcionamiento este sistema. Y tenemos dos tipos de inmunidad, la llamada inmunidad innata y la llamada inmunidad adaptativa. Esta es nuestra primera línea de defensa. Básicamente son células llamadas macrófagos, dendríticas, etcétera, pertenecientes a una gran familia llamada linfocitos, que cuando detectan a esta partícula, ¿qué hacen?
la tratan de bloquear. ¿Cómo? Tratando de destruirla, por ejemplo, por fagocitosis, es decir, se la comen. Si pueden hacer esto, listo, eliminaron de inmediato ese ataque. La mayoría de las veces esto es lo que ocurre, por eso es que no es tan frecuente que estemos enfermos por este tipo de ataques. Pero a veces esta primera barrera de defensa no alcanza, no es suficiente para bloquear el ingreso de este virus, bacteria, etc. Entonces se pone en funcionamiento una todavía más poderosa que es la adaptativa, que precisamente, como su nombre lo indica, se adapta para poder detener más eficazmente a este atacante. Algunas de estas células que intentaron defendernos, ¿qué es lo que habrán hecho? Habrán fagocitado esa partícula viral y por un proceso bastante complejo muestran en su superficie, ¿m?, un pedacito de ese virus. Es como que al fagocitarlo lo cortan en muchos pedacitos y algunas presentan un pedacito, otras presentan otro, y estas van a actuar sobre células del sistema adaptativo y las van a preparar. ¿Preparar para qué? Básicamente para dos tipos de respuesta. La que llamamos inmunidad celular y la que llamamos inmunidad humoral. Estas dos nos interesan. Estas dos son muy importantes. La inmunidad humoral tiene que ver con que las células que fueron activadas por estas células que presentaron a este pedacito del atacante generan anticuerpos. Es decir, unas moléculas que podemos dibujar de esta forma que son capaces de bloquear a esta partícula viral, reconociendo alguna porción de la misma, por ejemplo, la proteína S. Esa proteína S de espiga, spike en inglés, es la puerta, es la llave que abre la puerta para que el virus ingrese a determinada célula. ¿A qué célula? La célula que tenga la cerradura complementaria. La partícula viral entró, tiene esta llave en su superficie, como si el ladrón tuviese un manojo de llaves y fuese probando cerradura por cerradura hasta que una abre y le franquea la entrada a un departamento. Bueno, acá pasa algo parecido. La partícula viral entra, tiene varias llaves, hay una que es fundamentalmente la S, la que está en mayor cantidad en esa envoltura, en esa membrana, y empieza a probar célula por célula, hasta que encuentra algunas células, por ejemplo, la del tracto respiratorio, que tienen la cerradura adecuada para permitirle el ingreso. Y una vez ahí dentro, el virus, ¿qué hace? Usa la maquinaria propia de la célula para reproducirse. Y eso lo vamos a ver enseguida porque tiene mucho que ver con algunas vacunas. La cuestión es que entonces algunas células generarán anticuerpos, es decir, aquellos que nos van a defender contra esta partícula. Pero otras células van a generar lo que se llama la respuesta o la memoria inmunológica. Y estas células, además de generar una respuesta como memoria, que también hay una memoria humoral, todas estas pueden tener memoria, también estas células van a defendernos atacando al virus. Es decir, tenemos dos líneas de defensa más. Una a través de anticuerpos y otra a través de células, que son células entre comillas asesinas, que van a reconocer a esta partícula y también la van a seguir destruyendo. Memoria, memoria. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo va a tener durante mucho tiempo células que van a recordar
que este ladrón entró. Van a guardar como una foto y van a escanear la cara de todas las partículas que están ingresando a nuestro organismo. Y en el momento en que detecten la cara de este SARS-CoV-2, va a decir, yo tengo la herramienta como para detenerlo. Y entonces van otra vez a poner en funcionamiento esta respuesta adaptativa. ¿De acuerdo? Hay gente que, habiendo sido infectada con el SARS-CoV-2, sin embargo, no detectan anticuerpos en circulación. No tienen que preocuparse, porque seguramente tienen todavía la línea celular de defensa, la inmunidad celular. O sea que igual van a estar protegidos. ¿De acuerdo? Esto es importante. Entonces, esto es en cuanto a nuestro sistema inmunológico. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna, de alguna forma, lo que trata es de reproducir lo que el virus hace, pero de una forma mucho más segura. Una forma que no cause la enfermedad que causa el virus, pero que sin embargo desencadene este tipo de respuesta adaptativa para protegernos y para mantener en memoria este tipo de defensa. Las vacunas pueden ser de muchos tipos. ¿Cuáles son las que están actualmente en circulación y especialmente en nuestro país? Hay vacunas que están hechas con el mismo virus, pero de una manera inactivada. ¿Mm? Por ejemplo, la vacuna Sinopharm. Quiere decir que estos laboratorios tomaron la partícula viral, la purificaron, la inactivaron como para que no pudiesen generar la enfermedad, pero sí generar la respuesta inmunológica. Hay otras vacunas que usan vectores virales, es decir, otro virus, perdón, vector viral, otro virus, algunas usan un virus de chimpancé, como la de AstraZeneca, que no nos genera una enfermedad, pero que este virus fue modificado de manera tal de sacar el material genético que provenía con este virus y le incorporaron parte del material genético del SARS-CoV-2. Y acá es donde viene la importancia de que el SARS-CoV-2 tenga ARN mensajero. ¿Qué significa esto? En cualquier célula, la información genética que está reservada en el núcleo es ADN. Pero esa información encerrada en el núcleo no sirve si no es de alguna manera transcripta, es decir, copiada en una forma que llamamos de ARN mensajero, que saliendo del núcleo va a un lugar muy particular del citoplasma celular que llamamos ribosoma, y a partir de acá se genera la proteína. ¿Qué proteínas se generan? Si lo que ingresó a la célula es el ARN completo del virus, todas las proteínas que el virus necesita para ensamblar una nueva partícula viral. Además, esta molécula se replica, es decir, una vez que el virus ingresa, su ARN mensajero se va a multiplicar, porque una de las proteínas que se sintetizan con este mensajero es lo que se llama una replicasa. Es decir, una proteína que lo que hace es replicar estas moléculas de ARN mensajero. Tenemos más moléculas de ARN mensajero, tenemos más traducción, como así se llama en el ribosoma, más proteínas, más partículas virales
sintetizadas dentro de esta célula. Y así como después, a partir de esta célula, se siguen infectando células vecinas. En todas las vacunas que usan un vector viral, o bien las más modernas, que son las que usan material genético, es decir, ARN mensajero, como por ejemplo la Pfizer y la Moderna, lo que se colocó en el vector viral, que como digo puede ser de un virus de chimpancé o puede ser un adenovirus, que tampoco nos va a causar la enfermedad, y acá tenemos la Sputnik, la CanSino, por ejemplo, la Sputnik, el componente 1, el componente 2, la CanSino. Estas con vector viral o estas con ARN mensajero solamente llevan la porción del mensajero, es decir, ustedes imaginen que este ARN mensajero es muy largo. Tiene información para todas las proteínas que el virus necesita. Bueno, ¿qué hicieron los científicos? Cortaron un pedacito que solamente llevaba información para la proteína S, que es fundamental para que este virus pueda ingresar a nuestras células. Y esa parte es la que incorporaron a estos vectores virales o a estas vacunas de ARN mensajero. Quiere decir que estas vacunas, y esta también porque el virus está inactivado, pero sobre todo estas, que son las que más están de alguna manera en boca de todos, son totalmente seguras. Ninguna de estas vacunas, incluyo la del virus inactivado, ninguna va a generar la enfermedad. Porque o el virus está entre comillas muerto, digo entre comillas porque el virus nunca estuvo vivo, es una partícula, no es una célula, o porque éstas llevan solamente la información para la proteína S. Ninguna de las vacunas que está en circulación o que van a ser generadas en un futuro próximo, vamos a hablar un poquito también de esto, pueden generar la enfermedad. Pero todas pueden disparar la inmunidad. Por supuesto que frente a variantes como la Delta, la variante Delta, necesitamos las dos dosis para tener una protección mucho más completa. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las vacunas que están ahora en circulación. Todavía no llegó la de CanSino, todavía no llegó la Pfizer, pero ya está prometida para dentro de poco tiempo. Tenemos la Sinopharm, tenemos la Oxford AstraZeneca, tenemos la Sputnik, fundamentalmente el componente 1, y tenemos la Moderna. Todas estas, todas son muy seguras. ¿Qué significa esto? Ninguna va a generar la enfermedad. Ninguna de estas nos va a dar un efecto terrible que requiera internación. Usted dice, no, pero yo conozco a una persona que, primero, no sabemos si esa persona que después de haber recibido la vacuna, como consecuencia de la vacuna, tuvo alguna reacción importante, o ya tenía algo que la predisponía a tener una reacción independientemente del tipo de vacuna. Y eso es muy importante. ¿Cuáles son los efectos que podemos esperar de estas vacunas? Los mismos que con cualquier vacuna. Que nos duela un poco en lugar de inyección, que levantemos una línea de fiebre, que nos sintamos un par de días cansados, que nos parezca tener un estado gripal. Eso con cualquier vacuna puede ocurrir. Estas no están exentas de generar estos efectos, pero no nos van a causar una enfermedad y no nos van a dar síntomas graves.
esto que causan algunas de estas vacunas, estos efectos colaterales mínimos, lo podemos tener con cualquier medicación. ¿Cuántos de nosotros frente a una persona, a un amigo, dice, tengo un dolor de cabeza terrible, no le dimos un ibuprofeno para que tomara? Bueno, yo conozco gente que después de tomar un ibuprofeno tuvo que ser internada en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque es una reacción al ibuprofeno. Son mínimos esos casos. ¿Pueden ocurrir? Pueden ocurrir. Pero cuando ponemos en la balanza efecto, beneficio, no duden que esta balanza está muy balanceada hacia el beneficio. ¿De acuerdo? El beneficio supera muchísimo cualquier efecto secundario que estas vacunas, cualquiera de estas vacunas, pueda tener. ¿Qué otro tipo de vacunas se están probando? Vacunas a proteína. ¿Mm? Estas, por ejemplo, ya las conocemos. Las vacunas contra la hepatitis B es una vacuna a proteína. Es decir, ¿qué hicieron los investigadores con estas vacunas que están próximas a ser estudiadas y quizás en meses aprobadas? Tomaron las proteínas o generaron la proteína del virus y esa la usaron como inmunógeno, es decir, como desencadenante de la respuesta inmune. Son proteínas que desencadenan esta respuesta, no nos van a dar la enfermedad porque son solamente esta proteína, no pueden generar la partícula viral, o sea que son totalmente seguras. Hay otras vacunas que están tratando de ser por vía inhalatoria, es decir, por vía nasal, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque una persona esté vacunada con las dos dosis de cualquiera de estas vacunas, sin embargo puede infectarse. Esas vacunas van a impedir que ese virus genere grandes desastres dentro de su organismo, pero no impiden que ese virus ingrese y quede en el área nasofaríngea. Entonces, si tenemos una vacuna que se puede inhalar, bloquearía generando anticuerpos específicos que salen de mucosa, se llama inmunoglobulina A, bloquearían las partículas que tenemos en la nariz, en la zona nasofaringea y entonces impedirían que salieran al exterior. Eso es muy importante si se pueden conseguir esas vacunas de tipo inhalatorio. Hay otras vacunas, como las que se están probando en nuestro país, que fueron generadas en plantas. ¿Para qué? Para tener, por un lado, una mayor facilidad de producción y también porque se vio que estas plantas son capaces de generar partículas que son mucho más inmunogénicas porque colocan muchas copias de esta proteína en la superficie del virus. ¿De acuerdo? Entonces, ahora acá hay una cosa que ya les quiero decir. Esas vacunas, por más que sean generadas en plantas, no son vacunas para vegetarianos. El virus no pertenece al reino animal, mineral o vegetal. El virus es una partícula. Entonces, no podemos hablar de vacunas veganas, vacunas vegetarianas. No, por favor. La vacuna es la vacuna. Y cualquier individuo, independientemente de lo que quiera comer o cómo quiera comer, debería vacunarse con cualquiera de las que está disponible. Eso que quede bien en claro. ¿De acuerdo? Entonces, el cuidado personal, la distancia, tapa nariz y boca, y las vacunas. ¿Cuáles? Cualquiera que nos estén ofreciendo. Todas son seguras. Todas con las dos dosis protegen en una buena medida contra esta variante. ¿Y qué significa variante? ¿Por qué hablamos de variante? ¿Por qué hablamos a veces de cepa? Bueno, ustedes vieron que acá, una vez que el virus ingresa, se replica el material genético. Es decir, la célula genera muchas copias de este ARN mensajero.
Bueno, cada vez que ese material se replica, se pueden cometer errores. Errores que comete la misma molécula, la misma enzima que lo replica. Cada error es lo que en genética se llama una mutación. El virus, su material genético va mutando. Esas mutaciones obviamente le dan ciertas características al virus. Algunas pueden ser mutaciones silenciosas. ¿Qué significa? Significa que el virus es como que ni se enteró que mutó. Otras pueden ser dañinas para el propio virus, es decir, que genere tantos cambios que el virus ahora ya no puede infectar. Sería deseable. No ocurre eso en la mayoría de los casos. Y otras mutaciones le aportan ciertas características al virus. Por ejemplo, que sea más transmisible, como pasa con esta variante Delta, que tiene de 6 a 7 veces más posibilidad de ser transmitida. Depende de quién lo diga, algunos dicen 3, 4, 6 veces más. Lo importante es que es mucho más contagiosa, es decir, acumuló tantas mutaciones que le otorgaron ciertas características favorables para el virus, no para el individuo infectado. Más personas infectadas, más posibilidad de que haya internaciones graves y muerte. No significa que haya aumentado la letalidad. La letalidad significa de la cantidad de personas que han sido infectadas, cuántas mueren. Pero sí puede aumentar la mortalidad. Es decir, de la población general infectada o no, cuántas mueren. ¿Por qué? Porque hay más gente internada. Al haber más gente internada porque no ha sido vacunada, porque no tuvo las precauciones, porque no recibió las 2 dosis, si toma esa variable delta, obviamente que hay más posibilidad de que haya una internación grave o incluso muerte. ¿De acuerdo? Por eso, frente a esta variable, lo que hay que hacer, o esta variante, lo que hay que hacer es mantener estrictamente las mismas medidas. ¿Mm? No hay exageración en esto. Cuídense. ¿De acuerdo? Entonces, a cuidarse, a vacunarse. No tengan miedo a la vacunación. ¿Cuándo? Lo antes posible, en la medida que los sistemas de salud vayan abriendo turnos a vacunarse. ¿Vacunar a quién? A todos aquellos para los que esté ya indicada la vacunación. Desde menores de 17 años con comorbilidad, las vacunas que estén disponibles, adultos, adultos mayores, adultos con comorbilidades, todos los que ya tengan la posibilidad de acercarse a vacunar, vacúnense, no tengan miedo. ¿Cuál combinación? La que les ofrezcan. Todas sirven y todas sirven en 2 dosis. ¿De acuerdo? Y acá voy a terminar con alguna palabra acerca de, vamos a borrar esto, de aquellas personas que, y voy a dejar de, no, voy a seguir compartiendo, así escribo algunas cosas. Ustedes saben que hay movimientos antivacunas. En nuestro país, por suerte, la mayoría de la gente quiere vacunarse. La mayoría de la gente está preparada para recibir la vacuna. Tenemos ya una historia de inmunización muy importante en el país. Vacunas que son obligatorias, que forman parte del calendario, y otras como esta, las del COVID, excepto la Pfizer, que ya tiene aprobación completa. Todas las demás están aprobadas en forma de emergencia. Por eso es que la vacunación al día de hoy no es obligatoria. Sin embargo, es deseable. Hay que concientizarse de que hay que vacunarse. No se puede obligar porque todavía hay muchas que están en etapa de experimentación. ¿Significa eso que no son seguras? No. Significa que tenemos que seguir acumulando datos para que, para ir anotando los posibles efectos que puedan ir apareciendo. Eso se hace con todo medicamento, no solamente con estas vacunas. Algunos dicen,
Las vacunas se aprobaron con un muy poquito tiempo de experimentación. Es cierto que el tiempo de experimentación se acortó, pero eso no significa que se hayan dejado de lado las medidas de seguridad. ¿Qué significa eso? Que por suerte la ciencia avanzó tanto que puede hacer cooperación mundial, que puede tomar datos de otros países, que puede tomar datos de vacunas anteriores, que pueden tomar datos de las características de los virus, y entonces, sin dejar de lado la seguridad o los pasos necesarios, acelerar el proceso de fabricación de la vacuna y de administración frente a una pandemia que tenemos que controlar. Entonces, ¿las vacunas son seguras? Son seguras. Algunos dicen el virus no existe, el virus existe, está fotografiado con microfotografía de electrónica, microscopio especial. No es un invento que existe el virus existe. ¿De acuerdo? Algunos dicen, las vacunas contienen mercurio. Otros dicen, las vacunas contienen formaldehído. Otros dicen, las vacunas tienen antibióticos. Otros dicen, las vacunas tienen células, por ejemplo, de fetos humanos. Otros dicen, las vacunas producen imantación y en el lugar donde nos inyectan se nos van a pegar los objetos metálicos. Y esto se debe a un óxido de grafeno, que es una forma especial que adopta el carbón. Otros dicen, tenemos una enzima que es la mieloperoxidasa, que degrada al óxido de grafeno. Y como esta mieloperoxidasa se sintetiza a partir de etanol, nos dicen, no consuman etanol después de ser vacunados. ¿Por qué? Porque hay un complot mundial que dice, si no consumen etanol, no se forma la amiloperoxidasa, si no se forma la amiloperoxidasa, no se puede degradar el óxido de grafeno, y si tenemos óxido de grafeno, estamos imantados. Mentira. Primero, una enzima no se sintetiza a partir de etanol, se sintetiza a partir de aminoácidos a través de información genética. Mentira, esta enzima, si bien existe, no degrada el óxido de grafeno. Mentira, el óxido de grafeno no tiene propiedades magnéticas que puedan imantar. Además es insoluble. Sería una suspensión imposible de inyectar. O sea que todo esto, olvídense, mentira. Si a alguien se le quedó pegada la cuchara porque tenía el brazo transpirado, olvídese, no es porque vaya a imantarse, sino cualquier persona que reciba hierro, como sulfato ferroso, por ejemplo, porque tiene algún tipo de anemia, podría también estar imantada. Entonces, ¿qué? ¿Iría caminando por la calle y toda cosa metálica se le pegaría? Por favor, olvídense. Células derivadas de fetos. Algunas cosas que dicen los antivacunas parten de algún dato cierto y lo llevan a proporciones exageradas. Por ejemplo, algunas células embrionarias humanas fueron utilizadas para cultivar las partículas virales. ¿Por qué? Porque los datos científicos indican que son las mejores células para que la partícula pueda proliferar y a partir de ahí hacer las vacunas. Ahora, entre ese cultivo y la vacuna que llega al brazo, hay tantos pasos de purificación de esto, que de esto nada va a llegar a la vacuna. ¿De acuerdo?
mercurio y formaldehído. En algunas vacunas, no en las vacunas contra la COVID-19. Ninguna de estas tiene mercurio o formaldehído. Antiguamente algunas vacunas sí tenían mercurio o formaldehído, o incluso antibiótico, tampoco estas tienen antibiótico. ¿Por qué? Porque en el frasquito en el que venía la vacuna había muchas dosis para repartir y este frasquito tenía que ser mantenido en heladera durante un tiempo. Y entonces, si se mantenía en heladera durante varios días, existía la posibilidad de un crecimiento bacteriano, que después, si se inyectara una vacuna con bacterias, sería todavía peor. Entonces, para impedir ese crecimiento, se usaba mercurio o formaldehído. Ninguna de las vacunas contra COVID-19 tienen mercurio formaldehído. ¿Por qué? Porque se utilizan inmediatamente. No hace falta guardarlas tanto tiempo. Llegan, por lo menos se deberían administrar. Entonces, no hay peligro que requiera el uso de estos compuestos. Si eventualmente alguna vacuna que se desarrolle de acá en adelante lo requiriese, la cantidad que sería utilizada no generaría ningún problema para nuestro organismo. Me gustaría pedir un poco de una disculpa acá porque tengo que insertar un pedacito de video en el video que ya venía grabando porque al finalizar chequé alguna de la información y la tengo que modificar ligeramente. Y esa modificación tiene que ver con los componentes de alguna de las vacunas. Entonces voy a volver a compartir. Y fíjense lo siguiente. Otro de los componentes que los grupos antivacuna toman para tratar de convencer a la gente que no se vacune es el aluminio. La única vacuna que tiene hidróxido de aluminio en su composición es Sinopharm. ¿Por qué? Porque está hecha de virus inactivado. Las vacunas, que son clásicas a virus inactivado, tienen normalmente lo que se conoce como un adyuvante. En este caso, hidróxido de aluminio, que tiene una cantidad muy pequeña, menos de 1 miligramo, fíjense la quinta parte, 0,22 miligramos por dosis. ¿Para qué? Este adyuvante lo que hace es potenciar la respuesta inmunológica frente al antígeno que es el virus inactivado. Muchas de estas vacunas, como no pueden inyectar una cantidad tan grande de antígeno, es decir, aquello que va a generar la respuesta inmunológica, de lo contrario generarían un problema más grande al que lo reciba, agregan una cantidad pequeña de este virus y junto a un adyuvante que lo que hace es potenciar esa respuesta. De todos modos, la cantidad de aluminio que nosotros podemos recibir en la mayoría o en muchos de los alimentos supera a esta pequeña cantidad. Es decir, la vacuna Sinopharm sigue siendo totalmente segura y la pequeñísima cantidad de aluminio que pueda tener, ustedes pueden entrar en Google y tienen la composición de todas las vacunas, con lo que no es secreto, y ahí van a ver que hay esta pequeña cantidad de aluminio. Entonces, esto no genera problema alguno para la persona que reciba esta vacuna. Es decir, es totalmente segura. Ninguna de las otras necesita aluminio por la composición que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quería agregar. Y ahora seguimos con el video tal cual estaba grabado originalmente. Lo otro que también hicieron circular es que nos modificaba genéticamente. Como algunas vacunas tienen ARN mensajero, dijeron, ARN, perdón, mensajero, dijeron, nos están inyectando material genético, nos están transformando
en un organismo transgénico. Mentira. Ninguna vacuna, sea ARN mensajero, sea vectores virales o sea virus inactivado, es capaz de meterse en nuestro material genético para generarnos transgénicos. Mentira, ya vimos que el ARN mensajero no entra en el núcleo, queda en el citosol y a partir de ahí se generan las proteínas. O sea, no hay chance de que nos conviertan en transgénicos. No tengan miedo. ¿Cuál es la información final? Vacunarse. ¿Con qué vacuna? Con la que nos ofrezcan. ¿Con qué combinación? Con la que nos ofrezcan. ¿A qué edad? A toda edad a la que ya esté aprobada la vacunación. No tengan miedo. Chicos, adultos mayores, con comorbilidades. Si hay alguna duda, hay un médico a quien recurrir y a quien preguntarle, ¿me conviene esta vacuna? ¿Me conviene la otra? Y el médico va a hacer, voy a dejar de compartir esta pantalla, y no voy a borrar. Tenemos médicos a quienes acudir. Pediatras, por ejemplo, para los chicos que tienen que ser vacunados. No tengan miedo. Es muy importante no dejar de cuidarse. Distancia, ambientes aireados, tapa, nariz y boca, lavado de manos, vacunación. Fundamental. 2 dosis, completa. Hay gente que dice, uy, me di la primera y no sé si darme la segunda. Sí, hay que darse las 2 dosis. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto haya colaborado un poquitito más. Me quedaba una sola cosa. Diferencia entre cepa y variante. Por ahora todas tenemos variantes. ¿Qué significa eso? Las vacunas todavía las pueden bloquear. Cuando alguna variante sea tan marcada que la vacuna ya no sea capaz de protegernos, ahí entonces hablaremos de una nueva cepa. Por ahora, todas son variantes de la original o variantes de las variantes, pero 2 dosis de cualquier combinación nos protege. Y si en algún momento se decide que hace falta una tercera dosis, habrá que dársela. Llegará un momento en que este virus conviva con nosotros como conviven tantos otros virus. Y a lo mejor estas vacunas pasarán a formar parte de un calendario de vacunación y tal vez, como ocurre con la vacuna antigripal, todos los años es recomendable darse un refuerzo. ¿De acuerdo? Si este es el caso, bienvenido sea. Lo importante es tratemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta pandemia termine lo antes posible. Bueno, hasta la próxima y bienvenido a cualquier comentario que me dejen después en el canal.